Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Escobedo y hoy estoy haciendo un video sobre la Primera Guerra Mundial para la clase de historia, que vendría siendo, si no me equivoco, la actividad formativa número 16. Así que para comenzar les voy a dar un pequeño resumen de cómo comenzó la guerra. Esta estalló el 28 de junio de 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era un archiduque de Austria, en Sarajevo, a manos de un hombre llamado Gavrilo, que era miembro de un grupo nacionalista serbio. Entonces Austria-Hungría, con apoyo de Alemania, le declaró la guerra a Serbia, lo cual provocó un efecto dominó debido a las alianzas militares que ya existían en esa época. Al inicio de este periodo, en 1914, Alemania invadió Bélgica y Francia y se creó el Plan de Schlieffen, el cual fue una estrategia militar diseñada por Alfred von Schlieffen, por eso así se llama el tratado, que era el jefe del Estado Mayor alemán. Esta estrategia era para enfrentar una guerra en dos frentes, contra Francia en el oeste y Rusia en el este. Entonces Alemania temía que lo rodearan estas dos potencias aliadas, por lo que buscó derrotar rápidamente a Francia antes de que Rusia pudiera movilizar completamente a su ejército. Al siguiente año de guerra, Italia se unió a la Entente y el Imperio Otomano entró del lado de las potencias centrales. También este año comenzó el uso masivo de gases tóxicos. De hecho, el primer uso masivo de estos gases fue el 22 de abril del mismo año, en la segunda batalla de Ypres, donde las fuerzas alemanas liberaron gas cloro contra las tropas aliadas. Y se estima que murieron aproximadamente 50.000 soldados debido a estos ataques. Posteriormente, en el 16, se dio la batalla de Verdún y la batalla de Somme, donde hubo altísimas bajas en ambos bandos. Un año después, Estados Unidos entró a la guerra tras el hundimiento de barcos por submarinos alemanes y el telegrama Zimmermann. Y Rusia abandonó el conflicto con un tratado, se los voy a dejar aquí escrito, que realmente se validó hasta 1918, pero fue en el 17 cuando tomó esta decisión. Alemania firmó el armisticio de Copenhague poniendo fin a los combates, pero esto gracias a que antes él había lanzado sus ofensivas finales, pero las fuerzas aliadas contraatacaron con refuerzos estadounidenses. Fue así que tras la rendición de las potencias centrales se llevaron a cabo negociaciones de paz. El más importante fue el Tratado de Versalles, que se validó el 28 de junio de 1919, que impulsó duras sanciones a Alemania. Estos tratados reconfiguraron, como mencioné en un inicio, las fronteras europeas y llevaron a la creación de la Sociedad de las Naciones. Como consecuencia de la guerra les voy a dar las tres principales, que fue que hubo 10 millones de soldados muertos y millones de civiles afectados, que una vez más, reitero, se reconfiguraron los territorios de Europa y la caída de imperios como el austrohúngaro, el otomano, el alemán y el ruso, y también que hubo seguimiento de tensiones que derivaron a la Segunda Guerra Mundial. Y para que se den una idea, la imagen que están viendo pues es como era Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. A esta época, de hecho, se le empezó a llamar Primera Guerra Mundial a partir de 1939, porque se le conocía como la Gran Guerra, ya que fue el conflicto más grande y devastador que la humanidad había experimentado hasta ese entonces. Involucró a muchas de las principales potencias mundiales que ya les mencioné, y también por la magnitud del conflicto, tanto en términos de países involucrados como en pérdidas humanas y materiales. Por eso fue que se conocía como la Gran Guerra. Hubo varias causas económicas para la guerra. Una de ellas fue la competencia por mercados y recursos, donde las principales potencias europeas competían por el control de mercados internacionales, materias primas y colonias, especialmente en África y Asia. También estaba la carrera armamentista, donde la industrialización permitió la producción masiva de armas, lo que generó una costosa competencia militar entre naciones. Además, Alemania, con un crecimiento industrial acelerado, comenzó a rivalizar con Gran Bretaña y Francia, afectando el equilibrio económico europeo. Les voy a decir también tres principales causas sociales para que se detonara la guerra, que fue que los ciudadanos de muchas naciones europeas mostraban un orgullo desmedido por su país y despreciaban a los otros, lo que fomentaba muchas tensiones.
También que había desigualdad y malestar social en varios países porque la clase trabajadora enfrentaba malas condiciones laborales, lo que aumentaba las tensiones internas y hacía que las élites buscaran la guerra para desviar la atención de esto. Francia buscaba recuperar Alsacia y Lorena, territorios que había perdido ante Alemania en la guerra franco-prusiana, que fue en el 1987 a 1871. La cultura de la época también influyó en que se diera la Primera Guerra Mundial, ya que se promovía la guerra como una forma honorable y legítima de resolver conflictos, indicando valores bélicos en la sociedad. También gracias a la propaganda nacionalista, ya que los gobiernos y medios de comunicación difundían mensajes que glorificaban la guerra y desprestigiaban a las naciones rivales. Finalmente, la idea de que expandir territorios y dominar otras culturas era signo de poder y civilización estaba muy aceptada todavía. En este periodo se produjo un importante avance en el desarrollo tecnológico militar, lo que transformó la forma de hacer la guerra en los tres frentes: tierra, mar y aire. La guerra terrestre fue el frente más activo y caracterizado por la guerra de trincheras. La tecnología avanzó para superar la resistencia en las líneas enemigas y se desarrollaron ametralladoras, artillería pesada, gases tóxicos, tanques de guerra introducidos por el Reino Unido en 1916, así como lanzallamas utilizados para atacar trincheras y fortificaciones enemigas, que es básicamente el tipo de avance tecnológico que podemos ver en la imagen que les estoy presentando. La guerra naval también fue clave para el bloqueo económico y el transporte de tropas y suministros. Respecto al desarrollo tecnológico de armas, tenemos los acorazados, que eran grandes barcos de guerra muy armados y blindados, los submarinos, que se empezaron a utilizar principalmente por Alemania para atacar convoyes aliados mediante la guerra submarina, y las minas navales o torpedos, que fueron desplegados para hundir barcos enemigos y proteger puertos. El tipo de guerra que se daba en la época era el bloqueo naval, donde básicamente se obstruían las rutas marítimas de Alemania para asfixiar su economía. Respecto a la guerra aérea, tenemos que la aviación realmente no era tan indispensable en un inicio, pero su papel evolucionó rápidamente desde la observación hasta el combate directo en la Primera Guerra Mundial. Su desarrollo tecnológico y de armas fue que hubo aviones de reconocimiento que eran usados para espiar las posiciones y movimientos enemigos. Luego las cazas, que eran unos aviones equipados con ametralladoras para el combate aéreo. Los bombarderos ligeros, que se utilizaban para atacar posiciones enemigas, ciudades e infraestructuras. Y finalmente los dirigibles, que eran utilizados por Alemania para bombardeos estratégicos y misiones de reconocimiento. Las consecuencias políticas de la guerra creo que ya las mencioné, pero las voy a repetir. Fuera la desintegración de ciertos imperios como el austrohúngaro, el otomano, el alemán, el ruso, también la creación de nuevas fronteras, el Tratado de Versalles de 1919 y la creación de la Sociedad de las Naciones. Respecto a las consecuencias económicas, tenemos que hubo devastación económica en Europa, ya que se destruyó gran parte de su infraestructura y se perdió la mano de obra, afectando la producción y el comercio. También muchos países quedaron endeudados, especialmente con Estados Unidos, como siempre, que emergió como potencia económica mundial. Hubo gran inflación y crisis. Por ejemplo, Alemania sufrió hiperinflación en la década de 1920 debido a las reparaciones de la guerra. Reino Unido y Francia enfrentaron problemas financieros que debilitaron sus economías. También la reestructuración económica global, ya que Estados Unidos y Japón salieron fortalecidos económicamente y el comercio internacional se redujo temporalmente, afectando la recuperación económica. Respecto a las consecuencias militares, una de ellas fue la reducción de armamento, ya que el Tratado de Versalles limitó mucho las fuerzas armadas alemanas y se buscó evitar nuevas carreras armamentistas. Se cambiaron las tácticas de guerra, ya que se aprendieron lecciones sobre la guerra de trincheras y la importancia de la aviación y los tanques. Además, Alemania perdió territorios estratégicos y colonias que pasaron a manos aliadas como mandatos.
Las consecuencias sociales son obvias, como la pérdida de muchas vidas humanas, aproximadamente 17 millones de muertos y 20 millones de heridos. También los cambios de rol de la mujer, ya que entraron al mercado laboral durante la guerra, lo que impulsó los movimientos feministas. También la pandemia de gripe española, que se propagó durante el final de la guerra, agraviando las pérdidas humanas y el caos. Varias expresiones artísticas y literarias surgieron como consecuencia cultural, eh, por ejemplo, el dadaísmo, el surrealismo, reflejando el caos y la irracionalidad de la época. También hubo gran cambio en la mentalidad juvenil, ya que se desarrolló la llamada generación perdida, marcada por el cinismo y la búsqueda de sentido tras el conflicto. Y así es como concluye nuestro viaje a través de la Primera Guerra Mundial.